Jornada clave en la Cámara. Esta tarde la corporación votará la nueva mesa directiva con Vlado Mirosevic como principal figura de la carta oficialista. Los partidos se mantienen divididos respecto de sus votos. En el Partido de la Gente critican a su candidato y en la Democracia Cristiana buscarán llegar a un acuerdo más amplio y su jefe de bancada dice que todo se definirá en una segunda vuelta. Mi crítica no es hacia la legítima aspiración del diputado Víctor Pino, que tiene todo el derecho a querer presidir la Cámara, sino que va hacia la forma en cómo se hizo la negociación. Vamos a hacer el esfuerzo hasta el final para tener un acuerdo más amplio. Honestamente creo que esto se va a resolver en la segunda vuelta. La conformación de una alianza de gobierno y una mesa de coordinación entre los secretarios de los partidos de gobierno son las principales conclusiones del cónclave oficialista encabezado por el presidente Gabriel Boric en Cerro Castillo. Compartimos esta idea de unidad de propósitos y compartimos especialmente el apoyo decidido al liderazgo del presidente Boric. Constituirnos ambas coaliciones en una alianza de gobierno que funcione orgánicamente con una vocería única y rotativa. En medio de rumores, políticos y autoridades esperan por la visita del presidente Gabriel Boric a la región de la Araucanía. Piden certezas en materia de seguridad y desde la derecha critican que a 8 meses de iniciado el gobierno, el mandatario no haya aún visitado la zona. Esperamos anuncios en materia de seguridad. Estimamos que aún es una situación pendiente que el gobierno debe mejorar. Nos sorprende que a casi 8 meses de iniciado el gobierno todavía el presidente de la República no ha visitado la región más convulsionada, la que tiene más conflicto y sentimos un abandono de su parte. El gobierno confirma que el proyecto de reforma al sistema de pensiones será ingresado este lunes al Congreso. Desde la oposición adelantan una dura discusión respecto al 6% de cotización adicional, junto al cual será el futuro rol de las AFP. Las mujeres en el 2021, la mitad de ellas 34.000 pesos de su AFP y los hombres con 137.000 pesos. Esa realidad este país no se la merece, no es justo para las personas mayores. La mesa del sector público pide que en el reajuste de salarios dentro del presupuesto 2023 se considere el efecto de la inflación. Además, piden mejoras laborales dado el complejo escenario económico. El tema de reajuste, nosotros hemos puesto un principio histórico que es recuperar el poder adquisitivo. El IPC acumulado va sobre un 12%, la idea es que sea es el piso mínimo, más el 3% real. Comienza la vacunación bivalente contra el COVID-19. Pese al alza de casos que han habido en las últimas semanas, el Ministerio de Salud descartó retroceder en cuanto a las restricciones. El alza de casos se notó antes de las medidas que hemos visto de la apertura. Durante el mes de septiembre ya se empezaron a ver alzas de casos de COVID y alzas de casos también de virus respiratorios en general. Estaciones en todo Chile se unen para informar, aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, son las 13 horas con casi 7 minutos. Esta es la edición central, aquí y ahora las noticias que de verdad importan. Son 51 estaciones de Inicia Radio y Radio Corporación que a esta hora se unen desde Arica y hasta Punta Arenas para comenzar a conversar, a informar, a tratar, a analizar los temas más importantes de esta jornada de día lunes 7 de noviembre. Una jornada marcada por distintas informaciones del ámbito político, por cierto, pero también hay informaciones del ámbito económico que vamos a estar tratando. Queremos decirles que les vamos a acompañar a través de las 51 estaciones de Inicia Radio en la 96.5 FM en Santiago, también a través de la Radio Corporación en la 97.1 de la frecuencia modulada para toda la región metropolitana. También estamos a través de las señales digitales de televisión en el 15.2 de la en Corporación Televisión y en el 15.3 en Nuevos Comienzos Televisión, también en el 38.2 de Punta Arenas, allá en la región de Magallanes. Vamos a comenzar la revisión de las noticias que de verdad importan. También queremos que usted se comunique con nosotros a través de nuestro WhatsApp, el más 569-8721-4575 y a través del hashtag, a través de las redes sociales para que estemos comentando justamente todas las materias más importantes de esta jornada. El hashtag aquí y ahora. Reitero el WhatsApp, más 569-8721-4575, más 569-8721-4575 y el hashtag aquí y ahora para que comentemos lo que va a suceder hoy día en la Cámara. Es una jornada clave. Hay que recordar lo que había sucedido con la presidencia de la Cámara. Raúl Soto
renunció a este cargo y la principal carta que se juega ahora es Vlado Mirosevic, luego de que el Partido Comunista bajara a Carol Cariola, la diputada justamente del Partido Comunista. Bajaron su candidatura de la presidencia por falta de apoyo tras una larga polémica que se generó allá en el mundo político. Una de las razones que se esgrimían para bajar la candidatura y bajar la figura de Carol Cariola de la presidencia de la Cámara es que ella había sido una de las principales caras de la campaña del apruebo de cara al plebiscito de salida del pasado 4 de septiembre. ¿Y quién es la carta que se juega ahora? La otra cara del apruebo, Vlado Mirosevic. Justamente ambos fueron los secretarios generales de esta campaña que se había estado realizando. Vamos a estar comentando también lo que sucede en materia de pensiones, lo que sucedió en el cónclave realizado ayer en Cerro Castillo, encabezado por el presidente Gabriel Boric. Todas estas informaciones las empezamos a abordar a partir de este minuto en Aquí y Ahora, las noticias que de verdad importan. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Y por cierto que vamos a comenzar comentando lo que va a suceder allá en la Cámara. Nos va a contar Óscar Cáceres, quien está justamente en el Congreso Nacional en Valparaíso. Óscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Rodrigo, muy buenas tardes. Buenas tardes a ti, a nuestros televidentes y auditores en todo el país. Óscar, es una jornada clave lo que va a suceder allá en la Cámara de Diputados a partir de las 5 de la tarde, cuando se empiece a votar una nueva mesa directiva. Hay que recordar, como ya lo veníamos diciendo, se bajó la figura de Carol Cariola por haber sido una de las principales caras en la campaña del apruebo. También se esgrimieron después otras razones y ahora la principal carta oficialista es Vlado Mirosevic, otro que también fue una de las principales caras en la campaña del apruebo. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la postura en estos momentos de los partidos políticos? Tú nos cuentas todo este detalle, Óscar. A ver, no sé qué va a pasar, como para partir respondiendo a tu pregunta. Está todo abierto, está todo en veremos. Hay conversaciones de última hora, de discusiones y negociaciones contra reloj, porque a las 5 de la tarde está convocada la sesión de la sala de la Cámara de Diputados, donde se va a definir quién va a asumir la presidencia de la corporación y también la definición respecto del primero y el segundo vicepresidente o vicepresidenta. Cuando en el hemiciclo, al interior de la Cámara, hoy día se dieron a conocer el sistema informático, porque hoy día se estrena además una votación de carácter público. Históricamente, al menos desde el regreso a la democracia, el 11 de marzo de 1990, esta elección de la presidencia y vicepresidencias de la Cámara han sido en votación secreta, con papelito depositado en una bola de cristal, para explicarlo en sencillo. Pero hoy día se va a desarrollar un sistema informático donde los nombres más votados van a aparecer en cada una de las elecciones, la elección del presidente, del primer vicepresidente y del segundo vicepresidente. ¿Qué sabemos hasta ahora? El oficialismo se va a jugar la carta liberal Vlado Mirosevic, pero le faltan votos, aunque el diputado Gonzalo Vinter ha dicho durante esta mañana que tendrían los 78 votos que asegurarían dicha elegibilidad del diputado Vlado Mirosevic. Pero por parte de la derecha y también por parte de algunos parlamentarios de la democracia cristiana y el Partido de la Gente, el nombre que compite es del diputado Víctor Pino. Sin embargo, al interior de la propia bancada del Partido de la Gente, el nombre de Víctor Pino no convence. Tampoco está claro si va a contar con los votos de toda la bancada del Partido de la Gente. El diputado Gaspar Rivas, diputado del PDG, asegura que el nombre de Víctor Pino no le parece correcto porque él negoció por sí mismo, es decir, tuvo un conflicto de interés. Fue a la negociación representando al PDG, pero él habría, según la declaración del diputado Rivas, él habría tomado un camino de negociar para él quedarse con la presidencia de la Cámara. Escuchemos la crítica que hace el diputado del PDG, Gaspar Rivas. Mi crítica no es hacia la legítima aspiración del diputado Víctor Pino, que tiene todo el derecho a querer presidir la Cámara, sino que va hacia la forma en cómo se hizo la negociación, puesto que considero que este conflicto de interés, siendo parte interesada y parte negociadora al mismo tiempo, mandaba que tenía que, por ética, inhabilitarse. Por esa razón, yo mantendré en reflexión mi voto.
Con la bancada del Partido de la Gente prácticamente quebrada, el diputado del mismo partido, Rubén Oyarzo, también manifiesta una posición de reflexión y asegura que no ha definido su voto respecto a la figura de Víctor Pino y que su votación está en veremos. El voto del diputado Rubén Oyarzo podría incluso pasar a contarse entre los votos que terminen apoyando hoy al diputado Vlado Mirosevich. Mientras que en la Democracia Cristiana también está negociando el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, el diputado Eric Aedo, ha señalado que se va a reunir a eso de las 2 de la tarde en la oficina de las empresas en Valparaíso con la ministra Analía Uriarte para resolver cómo van a terminar votando en la elección de la mesa de la Cámara esta tarde. Vamos a hacer el esfuerzo hasta el final para tener un acuerdo más amplio. Yo la verdad no quiero aún responder esa pregunta, voy a hablar con la ministra del Interior y yo honestamente creo que esto se va a resolver en la segunda vuelta. El diputado también de la Democracia Cristiana, Miguel Ángel Calisto, que en virtud del acuerdo firmado en marzo le correspondería una presidencia de la corporación, pero en 12 periodos más, ha señalado derechamente que él está en conversaciones con la centro-derecha. Así llega también la Democracia Cristiana dividida, así como el Partido de la Gente. El diputado Calisto asegura que la carta que van a apoyar a algunos parlamentarios de la Democracia Cristiana es la del diputado Víctor Pino, mientras mantienen conversaciones con otras figuras de la centro-derecha. En mi caso, yo he participado de encuentros con la centro-derecha para generar un acuerdo lo más amplio posible. Mire, en este minuto, el acuerdo que hemos generado con algunos sectores del PDG, sectores de la centro-derecha y también con algunas personas, algunos parlamentarios de la centro-izquierda, ha generado un consenso mucho mayor en nombre del diputado Pino. A ver, insisto, lo que han dicho en el Partido de la Gente, no es que el diputado Víctor Pino haya generado un consenso mayor, lo que pasa es que Víctor Pino fue a las negociaciones con la centro-derecha y él se ofreció a sí mismo para ser el representante del Partido de la Gente en la elección de esta tarde, sin haberle consultado esto a su propia bancada y tras una dura reunión ocurrida el día viernes, sábado, también ayer domingo, es que el nombre del diputado Víctor Pino no es el nombre de consenso del Partido de la Gente, no cuenta con el respaldo unánime de toda su bancada, mientras que, a propósito de lo que señala el diputado Calisto por la centroizquierda, el nombre que suena para una de las vicepresidencias, particularmente para la segunda vicepresidencia, es la del diputado René Alinco, que también se cuadraría con la votación de la centroderecha. Eso en ese sector de la política, en ese sector de los parlamentarios. Mientras que en el oficialismo, el nombre de Vlado Mirosevich comienza a sostenerse, comienzan y aseguran que contaría con los votos, contando con algunos votos también del Partido de la Gente, según lo que se ha filtrado, al menos hasta ahora en las conversaciones, y el propio Vlado Mirosevich aseguró que él está disponible si es que su nombre llega a ser un nombre de consenso. Creo que lo importante es que nos pongamos de acuerdo rápido. Hay urgencias sociales, hay que combatir la delincuencia, la gente quiere acciones concretas y en el Congreso tenemos que ponernos de acuerdo rápido, hay que dejar atrás estas peleas y llegar a un nombre de consenso. Si es que mi nombre sirve para eso, estoy disponible. Si es que no, estoy disponible absolutamente a votar por quien sea esa persona que logre el consenso. Lo importante acá es que nos pongamos de acuerdo y vayamos a trabajar por las cosas que a la gente hoy día le urgen y le importan. Vamos a ver si la Democracia Cristiana está disponible para votar por Vlado Mirosevich, que fue también uno de los voceros de la campaña del apruebo, que terminó perdiendo, pero han dicho en la DC que les preocupa que ahora se apueste por Vlado Mirosevich, cuando uno de los argumentos para rechazar el nombre de la diputada Carol Cariola era que ella fue rostro de la campaña del apruebo, y ella, después de que su nombre fue duramente criticado por esta y otras razones, finalmente han... Yo espero que se pueda ver a un oficialismo tomando conciencia de que tiene que construir mayorías. Recordemos que el gobierno tiene el 43% de la Cámara y el 33% del Senado, y por tanto tiene que haber un ejercicio práctico, pragmático de construir mayoría, y justamente eso se hace tratando primero que todo que los diputados y diputadas, que en teoría deberían ser oficialistas, como es mi caso, estén justamente en dicha posición, pero también conquistando los votos, conversando también, dialogando.
Bien, mientras tratamos de retomar el contacto con Óscar Cáceres, escuchábamos justamente la declaración del diputado del Partido Radical, Tomás Lagomarsino, quien también ha estado opinando respecto de este tema, que es una jornada clave allá en la Cámara de Diputadas y Diputados, que dice relación justamente con esta votación que se va a llevar en horas de esta tarde para definir lo que tiene que ver con la nueva mesa directiva de esta corporación, tras la renuncia del diputado del Partido por la Democracia, el diputado Raúl Soto, quien había estado presidiendo la testera durante todos estos meses desde marzo. Óscar Cáceres, retomamos el contacto contigo, te escuchamos perfectamente. Sí, les comentaba entonces que el argumento de la Democracia Cristiana es que les preocupa el nombre de Vlado Mirosevic, porque si llega la DC a votar por Mirosevic, entonces se va a justificar el argumento dado por la diputada Carol Cariola respecto de que no votaban por ella por ser mujer, el argumento de la misoginia. Dice el diputado Eric Aedo, jefe de bancada de la DC, que eso podría también entorpecer esta negociación. Y ustedes también escuchaban al diputado Tomás Lagomarsino, quien formó parte de la reunión que sostuvo la semana pasada la centro-derecha, diputado Lagomarsino, que es radical, y que se reunió igual con la centro-derecha para buscar un acercamiento y asegurar su participación y su pertenencia a la Comisión de Salud, en fin, pero esto está en veremos. Lo dice el diputado Raúl Soto, presidente del ejercicio de la Cámara de Diputados, que esta tarde le va a tocar conducir esta votación, pero están en conversaciones. No hay claridad y hay preguntas del mundo periodístico también respecto de si efectivamente hoy día están los votos o no en primera vuelta, Rodrigo. Lo que está claro es que en la primera vuelta no va a haber claridad y va a tener que ocurrir una segunda vuelta, pero tampoco yo me atrevería a decir que esto va a ser exactamente así, porque está todo abierto y hay conversaciones. A las 2:30 se reúne el Partido de la Gente en una reunión de urgencia a propósito de la división interna que se ha generado en torno a la figura del diputado Víctor Pino, que es la carta de la centro-derecha para la presidencia de la Cámara de Diputados. Ya, y justamente desde las opiniones políticas que esgrimen, Vlado Mirosevic parece que genera cierto gusto, por así decirlo. No hay un mal genio respecto de su figura como presidente, como eventual presidente de la Cámara, Óscar. A ver, en gusto no hay nada escrito, Rodrigo, es una posibilidad, es bastante más dialogante Vlado Mirosevic, aunque mantiene un fuerte enfrentamiento con la diputada Pamela Giles, históricamente en redes sociales. La diputada Giles suele decir cosas bien duras respecto a la figura de Vlado Mirosevic, un político que es bien dúctil, es bien flexible el diputado Vlado Mirosevic. Yo quiero recordar que Vlado Mirosevic llegó a ser diputado en una primera etapa cuando hizo bloque político con la centro derecha. Él era hace 12 años atrás diputado de derecha, incluso hizo campaña por Sebastián Piñera. Después se pasó al partido, después se pasó al otro sector, digamos. Por lo tanto, parece que esa ductilidad podría ser buena y positiva para que el nombre del diputado Vlado Mirosevic termine de imponerse durante esta jornada. Pero esto está abierto. Incluso a última hora, a propósito del ajustamiento de la figura del diputado Víctor Pino, en Evópoli pretenden plantear el nombre del diputado Francisco Undurraga, que fue vicepresidente de la Cámara junto con Diego Paulsen en la anterior legislatura, y lo están planteando a él ahora como una posible carta para asumir la presidencia de la Cámara si es que el nombre de Víctor Pino no logra todos los consensos que se requieren. Perfecto, nos quedamos muy atentos entonces, Óscar, a lo que suceda a partir de esta tarde en esta votación allá en la Cámara de Diputadas y Diputados en Valparaíso. Muchas gracias por este reporte, buenas tardes. Buenas tardes. Más periodismo por mejor control ciudadano a la gestión pública. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Vamos a hablar de pensiones. Saludamos a Miguel Núñez Malío. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo, auditores televidentes. Miguel, el gobierno confirma que el proyecto de reforma al sistema de pensiones será ingresado este lunes allá al Congreso. Desde la oposición adelantan una dura discusión respecto del 6% que ha generado bastante polémica, este 6% de cotización adicional, junto con lo que va a ser el futuro rol de las AFP. A ver, tú nos cuentas este detalle, Miguel.
Así es, Rodrigo, un duro discusión que ya se está desarrollando, pese a que aún no ha ingresado, pero que el gobierno confirmó que este lunes va a ingresar finalmente el proyecto de reforma al sistema de pensiones. Hay decíamos, una dura discusión que no solamente está en el ámbito legislativo, puesto que durante los últimos días también conocimos la respuesta por parte de los alegatos, por parte de la asociación de AFPs, a las que no les gustaba de lleno este cambio del sistema, pero que sin embargo durante esta mañana encontraron una respuesta por parte del presidente Gabriel Boric, quien les respondió cuestionando de alguna manera a que habían presentado distintos planteamientos, pero que ninguno de ellos hacía alusión a la mejora de las pensiones para los chilenos. Escuchemos las declaraciones que hizo el mandatario en entrevista con TVN durante esta mañana, donde hizo referencia y respondió a los alegatos de la asociación de AFP. Yo leí una de las cartas de la asociación de AFP, era bien interesante su alegato. Lo único que no decían es que las pensiones tenían que subir, estaban más preocupados de su negocio que de las pensiones de la gente, y eso a mí me parece que es preocupante. Se han hecho por lo menos 2 esfuerzos importantes de hacer reformas de pensiones que no han llegado a puerto, y lo que la gente que está en su casa no podría entender es que por diferencias políticas sigan con pensiones que todos estamos de acuerdo que no dan el año. Diferencias políticas que también que surgen justamente entre la oposición y el oficialismo, puesto que desde la oposición prácticamente no les gustó este proyecto de reforma al sistema de pensiones. Han sido bastante críticos desde distintos partidos políticos que conforman la derecha. Hay algunos, como el Partido Republicano, que han señalado que no cuentan con los votos para aprobar esta reforma. También tuvo palabras desde Renovación Nacional el senador, Francisco Chaguán, quien ha señalado que entre sus comentarios ha sido bastante duro y espera que este 6% de cotización adicional, que ya se aventura que va a ser bastante dura la discusión al respecto, además de que esta 6% de capitalización vaya a una capitalización individual, también espera que haya más administración más competencia en la administración de las cuentas. Además, también espera que se ajusten comisiones y, por último, incorporar dentro de este proyecto de reforma previsional esta idea llamada ley de la marraqueta. Escuchemos. Es una oportunidad fallida. Que el 6% adicional sea para los trabajadores chilenos en sus cuentas de capitalización individual y que además tengamos más competencia para la administración de los fondos de pensiones, que los cobros de comisiones sean contingentes al ingreso de los fondos de los trabajadores. Somos partidarios de la ley de la marraqueta, pensando en la solución del tema en el largo plazo. Así es, la idea de una ley de marraqueta, de que todas las personas, los chilenos que recién nacidos, puedan empezar, digamos, de alguna manera, a cotizar para el futuro de sus jubilaciones desde nacidos con 1 millón de pesos en estas cuentas. Es una idea que se está barajando también y que desde RN, lo escuchábamos, buscan que se incorpore en esta reforma a las pensiones. Decíamos que durante esta jornada se ha confirmado, va a ingresar al Congreso a través de la Cámara de Diputados el proyecto de reforma previsional. Ya se adelanta lo que será la discusión en la Comisión de Trabajo. La ministra Jara y el ministro Marcela han señalado que durante la primera instancia van a buscar establecer un itinerario para la discusión. Se presentará este informe financiero y productivo que hace relación con los costos fiscales y también con los costos de productividad, es decir, los efectos que pueda tener esta reforma de pensiones sobre el empleo principalmente, puesto de que hay este 100% de cotización individual que va a estar con cargo al empleador y que seguramente va a tener un efecto donde preocupan principalmente lo que suceda con las pymes. Al respecto de esto, comentó el presidente justamente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Alberto Undurraga, de la Democracia Cristiana, quien ha señalado que tiene una buena referencia, aseguró que con lo que se ha conocido de esta reforma tiene una muy buena impresión, puesto que considera algunos principios importantes, pero que sin embargo advierte de algunos puntos que serán de dura discusión, tal como adelantaban otros, los que invito a que escuchemos a continuación. Tenemos una buena impresión de la reforma de pensiones porque considera principios importantes como la solidaridad para mejorar las pensiones, el principio de financiamiento tripartito y que sea gradual, el principio de libre elección y heredabilidad en el componente individual. Esto no quiere decir que no haya nudos que vayamos a acordar en el Parlamento, como es el uso del 6% y la separación del rol que hoy día hacen las AFP, que probablemente sean los temas más conflictivos, pero en los cuales tenemos que lograr un acuerdo.
Bien, y hay que proyectar también lo que puede hacer lo que va a hacer esta reforma de pensiones, porque no es un efecto inmediato, son trabajos a largo plazo y mirando cómo se viene la economía también para nuestro país, hay situaciones que hay que atender y considerar al respecto en la discusión, como por ejemplo es el caso de lo que está sucediendo con el fenómeno de la inflación y sus distintas repercusiones. Por ejemplo, hoy día conocimos que el Instituto Nacional de Estadísticas presentó el reporte de los índices nominales de remuneraciones, pero escuche bien, por una parte vemos que las remuneraciones durante el último tiempo han registrado un alza importante. De hecho, en septiembre aumentaron en un 11,2%. Lamentablemente, el fenómeno de la inflación ha reducido el poder adquisitivo de los chilenos y si se ajusta justamente con el IPC, con el índice de precios al consumidor, vemos que los salarios han disminuido bastante de forma importante. Solamente durante el mes de septiembre cayeron un 2,3% y durante septiembre también cumplen un año desde que van en caída y así acumulan también una variación negativa de 2,2% en lo que va de este año. Al respecto se le consultó a la ministra del Trabajo, Janet Jara, qué iba a pasar, como si se considera también esta baja en las remuneraciones de los chilenos, y esto fue lo que contestó. Evidente que si bien nominalmente los salarios han ido subiendo, la inflación ha sido también muy alta y nuestra tarea desde la política fiscal y desde la política macroeconómica hay que necesariamente seguir apoyando, en particular afecta a los sectores de ingresos más bajos, a los sectores más populares en una mayor proporción, porque no pueden prescindir del gasto, porque quien gana poco no puede prescindir de gastar todo su dinero en bienes de consumo básico. Bien, escuchamos entonces a la ministra del Trabajo, Janet Jara, que también confirmó que durante esta tarde se va a presentar el proyecto de reforma previsional ante el Congreso. Al cierre, Rodrigo, considerar que este fenómeno de la inflación va a ser bastante importante en distintas discusiones de lo que está sucediendo, pero que finalmente vamos a ver qué es lo que sucede el día de mañana, puesto que este día martes vamos a tener el reporte del IPC correspondiente al mes de octubre, que es lo que esperamos de que haya de alguna manera también continúe con esta tendencia de crecimiento a un ritmo menor, y ello también puede impactar o generar un efecto al menos de alivio por una parte hacia los salarios de los chilenos, y también que pueda ir decreciendo de alguna manera también, puesto que, como decíamos, se pierde el poder adquisitivo de los chilenos y ello también trae un impacto en distintos ámbitos. Hablamos de adquisición de bienes de consumo, de alimentos, pero también justamente en cotizaciones y el destino de las jubilaciones de los chilenos. Rodrigo. Buenas tardes, Miguel. Hasta más adelante. Buenas tardes. No hay libertad de expresión sin derecho a la información. Las noticias que de verdad importan en Aquí y Ahora. Estas son algunas de las noticias que están disponibles en aquiyahora.cl. Tras el cónclave oficialista, el presidente Gabriel Boric pidió avanzar en la construcción de una sociedad profundamente democrática. Otra información, la Corte Suprema recibe a los candidatos para suceder a Jorge Abot como fiscal nacional. Y en economía, los salarios continúan sin alcanzar el ritmo de la inflación y acumulan una depreciación de menos 2,2% en lo que va del año. Estas noticias están disponibles en aquiyahora.cl. Aquí y Ahora, te informamos todo. A esta hora hablamos de política con Rafael Martínez. Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes. Rodrigo, auditores televidentes, muy buenas tardes. Tras el cónclave del oficialismo ayer desarrollado en Cerro Castillo, los partidos de gobierno llegaron a varios consensos. Entre ellos, por ejemplo, la idea de construir una alianza de gobierno entre las dos coaliciones en el poder. Apruebo Dignidad, el Partido Comunista más el Frente Amplio y también el Socialismo Democrático. A ver, tú nos cuentas las determinaciones a las que se llegó tras este conclave oficialista, Rafael. Son varias determinaciones, Rodrigo, las que se lograron tras este cónclave del oficialismo celebrado el día de ayer en Cerro Castillo, en el Palacio Presidencial de la Quinta Región en Valparaíso, donde efectivamente, como tú lo adelantabas, participaron dirigentes de Apruebo Dignidad, que es el eje del gobierno de Gabriel Boric, y también el denominado Socialismo Democrático, que es esta segunda línea, integrado por partidos que conformaban lo que era la antigua concertación. Al respecto hay varias conclusiones, entre ellas, por ejemplo, establecer una alianza política que pueda aunar estas dos fuerzas dentro de lo que es la acción de gobierno, también establecer algunas vocerías rotativas para que puedan también informar el trabajo coordinado de estas fuerzas políticas. Al respecto se refirió, por ejemplo, entre otros,
la ministra del Interior, Carolina Toá, quien junto con establecer la importancia de mantener esta agenda transformadora de parte del gobierno de Gabriel Boric, también apuntó a la unidad en torno al apoyo a la gestión del mandatario del Frente Amplio. Compartimos esta idea de unidad de propósitos y compartimos especialmente el apoyo decidido al liderazgo del presidente Boric. Constatamos que las diferencias, que la variedad, que la diversidad de nuestras coaliciones solamente podría ser un obstáculo si esta unidad de propósitos fuera débil. Y hoy la fortalecimos. Hablábamos de estas vocerías rotativas entre dirigentes de esta alianza de gobierno. La que comienza con esta función es la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, quien se refirió a esta situación de poder establecer este acuerdo, pero también el presidente de este partido, expresidente y el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, quien señala un emplazamiento de dejar las caricaturas de lado respecto a la convivencia de estos dos mundos políticos en torno a la gestión del gobierno de Gabriel Boric. Constituirnos ambas coaliciones en una alianza de gobierno que funcione orgánicamente con una vocería única y rotativa. Yo me aviso en contrario a esta caricatura que se ha instalado como si existieran dos mundos, porque en rigor hay multiplicidad de opiniones, hay matices, hay cierta transversalidad en algunas materias. En Aquí y Ahora conversamos con la presidenta del Partido por la Democracia, el PPD, Natalia Piergentini, quien señaló que esta nueva conformación política, esta alianza que reúne a las fuerzas cercanas al gobierno, tiene que ser una instancia de unidad para poder dejar las diferencias y las marcadas discrepancias que han señalado, han sido parte del derrotero del camino de estos meses que lleva la gestión del gobierno de Gabriel Boric. El punto es que ahora le pusimos un poquito más de estructura y de chasis, de modo de tener espacios para el diálogo político, para la resolución de controversias y para que el centro de nuestra relación esté dada más bien por la unidad de propósito en vez de por los dimes y diretes en los que a veces caemos de manera bien infantil a mi juicio respecto de resaltar nuestras diferencias. Otro punto importante es establecer que se ha definido en este cónclave celebrado, reiteremos, el día de ayer, la concurrencia de una mesa compuesta por los secretarios generales de los partidos que tendrá la misión de poder coordinar no solamente la agenda legislativa, Rodrigo, sino que además también tener una especie de opinión común para que no existan lo que ha ocurrido en otras circunstancias que son discrepancias, opiniones distintas y que ha confabulado muchas veces en contra del Ejecutivo. También aquí y ahora conversamos con Tomás Hirsch, diputado de Acción Humanista, quien complementó la idea de que más allá de que exista esta alianza estratégica, también es posible y es legítimo desde el punto de vista político que existan dos fuerzas dentro del eje del gobierno. Pero nos unimos en una alianza de gobierno porque entendemos que nos une un proyecto común, un proyecto de transformación, un proyecto de darle respuestas a las demandas ciudadanas. Así que creemos que fue un paso muy importante el que se dio ayer en Cerro Castillo, en el cónclave. Junto con estos anuncios estratégicos desde el punto de vista de la gestión política del gobierno, también hay algunos puntos respecto a lo que son las prioridades de la administración de Gabriel Boric. Se ha puesto énfasis, por ejemplo, en lo que es un tema que ha marcado, Rodrigo, tú recuerdas, la agenda pública, que es la seguridad, un tema importante y que así que también muchos consideran un elemento que está al debe de parte del gobierno. Además, también se establece reimpulsar, darle una fuerza especial a las reformas estructurales, llámese pensiones, como también reforma tributaria. Y también otro punto que incluso hace minutos atrás lo reforzó en una vocería la ministra Camila Vallejo del Palacio de la Moneda, que es particularmente la salud como un elemento también que será parte de este nuevo impulso surgido a raíz de esta reunión sostenida el día de ayer, Rodrigo. Muchas gracias, Rafael. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí y ahora, 51 estaciones en todo el país. Las noticias que de verdad importan. Vamos a hablar de materia sanitaria. Saludamos a Mariana Caroca. Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Rodrigo, buenas tardes. Mariana, a partir de este lunes, las personas mayores de 70 años inician su inoculación con la vacuna bivalente contra el coronavirus. Las autoridades abordaron el alza de casos y también la aparición de nuevas subvariantes de Omicron. Tú nos cuentas este detalle, Mariana.
Claro, los requisitos para esta vacunación bivalente que comienza hoy es que las personas de 70 años o más estén al menos con una dosis de refuerzo hasta el 22 de mayo del presente año y está también enfocada para los grupos de riesgo, contemplando esta vacunación para un público inmunocomprometido, funcionarios también de salud y, como señalaba anteriormente, para adultos mayores de 70 años y más. Una vez que este proceso avance, se informarán también las fechas para los mayores de 60 años y aquellos con enfermedades crónicas, bien digo. Durante esta mañana, Cristian García, jefe epidemiológico del Ministerio de Salud, explicó también otra materia, que es el incremento de casos de coronavirus y también un rebrote de influenza estacional, afirmando, eso sí, que esta no ha impactado la red asistencial. Hay también, eso sí, el llamado por esta preocupación del alza de casos, pero fue un poco bajado del perfil y se sostuvo que el escenario se vigila de forma permanente. El alza de casos se notó antes de las medidas que hemos visto de la apertura. Durante el mes de septiembre ya se empezaron a ver alzas de casos de COVID y alzas de casos también de virus respiratorios en general. Recordemos que durante el invierno también vimos un alza importante de virus respiratorio sincicial que generó un impacto sanitario importante con ciertas medidas que tomamos en ese momento. Pero han habido críticas también respecto a esta alza de casos y de no retroceder de forma oportuna las medidas como el uso de la mascarilla. Vivian Luxinger, infectóloga y académica de la Universidad de Chile, insiste que el argumento que ha sido entregado por las autoridades no se justifica. Llama la atención el aumento sostenido de casos. Hemos llegado a cifras de miles de infectados que son importantes y sin embargo no se ha cambiado ninguna de las restricciones. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que el argumento que han dado es que no han aumentado ni las hospitalizaciones ni las muertes, afortunadamente, pero sí han aumentado los enfermos y entonces creo que menospreciar o subestimar el impacto que tiene de los casos de las personas que se enferman, creo que es minimizar el problema. En otras también asuntos sanitarios, el profesor Marcelo Alarcón del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Talca añadió también que la vacuna ambivalente es la única vacuna anual que podría ser una mezcla de las cepas más prevalentes en nuestro país para poder generar también una respuesta inmune. Esta única vacuna que va a estar anual podrían ser una mezcla de cepas, las más prevalentes, para generar una respuesta inmune. En general, incluso se están haciendo estudios en Estados Unidos donde incluso quieren hacer una sola vacuna, en general contra las enfermedades más prevalentes, que en este momento generalmente son la influenza dentro de las enfermedades respiratorias y el virus del SARS-CoV-2. Respecto también ha habido una aparición de subvariantes de Omicron, BQ1 y BQ11, a la que también se está llamando por parte de algunos expertos, específicamente de la epidemióloga Erika Retamal de la Universidad de Talca, a estar alerta, un llamado a las autoridades a estar alerta a el escenario internacional que pueda provocar también estas cepas. Han surgido nuevas subvariantes de Omicron y por eso es fundamental estar alerta qué está pasando en otras partes del mundo para ver en qué momento llegan estas nuevas subvariantes y se transforman en variantes comunitarias. En cuanto también a un nuevo reporte de casos, este lunes 7 de noviembre se registran 5.124 casos nuevos de coronavirus, una positividad de 16,86% a nivel nacional y se registran también 40 fallecidos por causas asociadas al COVID. Hay 117 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 71 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica. Rodrigo. Muy bien, Mariana Caroca, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Noticias, opinión, análisis y todos los puntos de vista. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Deportes. 13 horas con 42 minutos. Este fin de semana ya tenemos
los clasificados oficiales a las copas internacionales, los 2 que van a la Copa Libertadores, los 2 que van a la Copa Sudamericana. También tenemos a quienes descendieron. Hay ahí un partido fantasma, eso sí, que tiene que definir el Tribunal de Disciplina de la ANFP. Vamos a conocer todos los detalles con alguien uno que sabe de verdad, don Sergio Antonio Jerez, en la presentación de los deportes de Ágora.net. ¿Cómo le va, don Sergio? Buenas tardes. Hola, Rodrigo, buenas tardes. Gracias por los halagos, pero no es tan así. No es tan así. Informado tal vez, pero... claro, tal como tú dices, se terminó el campeonato y aunque queda una arista por aclarar, que ya se lo voy a contar, yo diría que ya está todo definido. Sabíamos 3 fechas atrás que el campeón era Colo-Colo, pero faltaba resolver otra instancia. Por ejemplo, quiénes iban a la Copa Libertadores, quiénes a la Sudamericana y quiénes perdían la categoría. Comencemos con los resultados. Palestino 5, Huachipato 0, O'Higgins 2, Everton 0, Universidad de Chile 3, Cobresal 4. Increíble, iba ganando la U 3-1 y se lo dio vuelta a Cobresal. Deportes Antofagasta 0, Universidad Católica 2, Ñublense 1, Colo-Colo 1, Coquimbo Unido 1, Curicó Unido 1, Audax Italiano 3, Deportes La Serena 0 y Unión La Calera 2, Unión Española 1. De este modo, descienden a la primera B Deportes Antofagasta y Deportes La Serena, aunque queda todavía por definir la situación de los antofagastinos, que perdieron 3 puntos por el partido suspendido con Palestino, pero el club apeló a la segunda sala del Tribunal de Disciplina, que debe resolver el tema este miércoles. Esa decisión influye también en los clasificados para la Copa Sudamericana. Ya están listos Cobresal, Universidad Católica y Audax Italiano. El cuarto, por ahora, es O'Higgins, pero si se confirman los puntos para Palestino, serían los de Colonia los clasificados en perjuicio de los rancagüinos. El cupo para la fase de grupos de la Copa Libertadores la ganó Ñublense, al paso que Curicó irá a la fase preliminar. El caso de los chillanejos es espectacular, porque jugarán por primera vez en su historia el torneo más importante de clubes a nivel subcontinental. Escuchemos a su técnico Jaime García, tras el empate de ayer con Colo-Colo, y que confirmó así la gran campaña del equipo chillanejo. Quiero irme tranquilo, ver si puedo acá. Mi contrato llega hasta ahora. Si no es acá, le deseo al club lo mejor, a los dirigentes igual. Creo que si Dios sigue creciendo de esta forma, la institución va a ser grande. Yo se lo he dicho siempre. ¿Qué tiene que pasar para que siga? No, conversar, ver, tenemos que crecer en todo, en todo sentido, en el complejo, yo como lo que estoy haciendo, yo no quiero ir a participar en una Copa Libertadores, yo quiero ir a competir. Todos que creemos que los equipos chilenos vayan a competir y no solo a participar y a recibir los dineros que la Conmebol paga por participar en la Copa Libertadores. Finalmente, contarles que este domingo sabremos quién será el cuarto equipo clasificado para la Copa Libertadores, a la fase preliminar, por cierto, cuando Magallanes y Unión Española definan la final de la Copa Chile, que se jugará en un partido único este domingo en el Estadio El Teniente. A nivel internacional, lo más destacado fue el título conseguido por los chilenos Gabriel Arias y Eugenio Mena, que ganaron el trofeo de campeones en Argentina, superando a Boca Juniors 2-1 en un accidentado encuentro que terminó antes porque por expulsión de 5 jugadores de Boca Juniors, más otros 3 que estaban en la banca, por lo que quedaron con solo 6 jugadores en cancha, y el mínimo, como todos saben, son 7. Justamente tenemos las palabras de Eugenio Mena al respecto. Escuchemos al lateral izquierdo de Racing, que termina contrato y que posiblemente vuelva a Chile. Tu segundo título ya en Racing, es especial para vos. Mi tercero, así que feliz, la verdad que a pesar de no ser nacido acá en Racing, la verdad que me han tratado como uno más, como un chico nacido acá, así que feliz por este tercer título y por también dar alegría a todos. ¿Cuál crees que es la principal virtud de este equipo? Y que nunca se da por vencido, siempre va hasta el final, creo que por eso que es un justo vencedor hoy. La gente te quiere mucho, ¿ya tomaste una decisión de qué vas a hacer? Es recíproco, yo también me encariñé mucho, me siento muy bien acá en el club, yo creo que ahora voy a descansar y vamos a ver qué viene más adelante. Claro, tiene que pensarlo bien. Dicen que Católica y la U lo quieren de vuelta, pero vamos a ver. En Argentina no están ganando mucho los jugadores, así que la parte económica no sería tanto problema. ¿Y le convendría a la U y a la Católica? Sí, es un lateral izquierdo todavía vigente, seleccionado chileno,
Viene de ser una gran campaña en Racing, por lo tanto yo creo que aquí serviría bastante. No, de todas maneras. En España, gran actuación de Claudio Bravo en el empate del Betis con Sevilla, el derbi de la ciudad andaluza, que terminó 1-1 con 2 expulsados del equipo de Pellegrini, Fekir y Borja Iglesias, que son 2 de los mejores jugadores, y 1 del visitante Montiel. En Francia, triunfos del Olympique de Marsella y el Mónaco, con Alexis Sánchez y Guillermo Maripán de titulares respectivamente, ante el Olympique de Lyon y el Toulouse. En Italia celebró Gary Medel, que jugó todo el partido en la victoria del Bologna como local ante Torino por 2-1. En Inglaterra, gran triunfo del Blackburn Rovers, que derrotó 1-0 al Huddersfield Town con un gol de Ben Britton a los 35 minutos para mantenerse en el segundo lugar de la tabla a 2 puntos del líder Burnley, al que justamente van a enfrentar este domingo. Juega el primero y segundo de la Championship, que es la segunda división en Inglaterra. La otra novedad es que el sorteo de la fase de los 16avos de la Europa League, que juegan los 8 terceros de la Champions y los segundos de este otro torneo, puso frente a frente al Bayer Leverkusen de Charles Aranguis y al Mónaco de Guillermo Maripán. Lamentablemente uno de ellos se va a quedar ahí sin continuar en la Copa. Recordemos que los 8 ganadores se enfrentarán a los que ya fueron primeros del grupo, entre ellos el Betis de Pellegrini y Bravo. En lo que se refiere al tenis, hay que comentar la aparición de un nuevo astro en el firmamento mundial. El noruego Holger Rune, de solo 19 años, que se consagró campeón del Master 1000 de París-Bercy, derrotando en la final a Novak Djokovic por 3-6, 6-3 y 7-5. La gracia de este joven jugador es que en este torneo, o sea, en una semana, derrotó a 5 jugadores que están en el top 10. Aparte de Djokovic, le ganó a Andrei Rublev, a Herbert Hurkacz, a Carlos Alcaraz y a Félix Auger-Aliassime. Con su victoria se ubicó 10º en el ranking, y eso que recién se había metido entre los 100 primeros. En cuanto a los chilenos, en el ranking entregado hoy lunes por la ATP figura como número 1 de Chile Cristian Garín, en el lugar 87, porque Alejandro Tavilo cayó 8 escalones y quedó 88. Nicolás Jarry se mantuvo en el puesto 136, Tomás Barrio en el 224 y Gonzalo Lama retrocedió 2 lugares al 314. Por último, lo que más le interesa a Oscar, que no lo tenemos hoy día, todo el mundo de la Fórmula 1 ya está rumbo a Brasil, donde el domingo se disputará la penúltima fecha del calendario en el Autódromo José Carlos Pache, más conocido como Interlagos, en el estado de Sao Paulo, que tiene poco más de 4.000 metros y 15 curvas. Definido hace rato el título de Max Verstappen de Red Bull, la lucha está centrada en el segundo lugar, que se pelean Ferrari y Mercedes, y que seguramente terminará por resolverse el domingo 20 en el circuito Yas Marina de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes. Sí, don Sergio, una consulta. Volviendo al fútbol nacional, está este partido fantasma entre Antofagasta y Palestino que ha dado que hablar aún cuando ya terminó el campeonato, ¿no? Hay suspicacias y estamos a la espera también del fallo del tribunal. ¿Qué significa? ¿Cómo se explica toda esta polémica? ¿Qué es lo que va a definir el tribunal y el que si falla a favor de Antofagasta o si falla a favor de Palestino? ¿Cuáles son las consecuencias de cualquiera de estos fallos? Claro, recordemos que Antofagasta y Palestino tenían que haber jugado hace como 3 fechas atrás. Pero cuando llegó Palestino al estadio Calvo y Bascuñán de Antofagasta, el estadio estaba cerrado, con candado, por una deuda que tiene el club con el municipio, porque el municipio es dueño del estadio, es un estadio municipal. El Tribunal de Disciplina castigó a Antofagasta, porque Antofagasta tenía que haber solucionado el problema con el estadio, o bien haberse conseguido otro estadio. Lo castigó quitándole los 3 puntos y adjudicándoselos a Palestino. Con esos 3 puntos menos, Antofagasta se va al descenso. Con los 3 puntos más, Palestino va a la Copa Sudamericana. Sin embargo, Antofagasta apeló a la segunda sala del Tribunal de Disciplina, que tiene que resolver, esa apelación la tiene que resolver este miércoles. Si la segunda sala resuelve que se tiene que jugar el partido de nuevo, vamos a tener problemas. Porque si gana Antofagasta, el descendido va a ser Coquimbo. Y Antofagasta se salva. Pero si gana Palestino, Antofagasta se confirma su descenso y Palestino se confirma que va a la Copa Sudamericana.
Esa es la importancia. La segunda sala puede definir, ¿se juega el partido o los puntos son para Palestino? Esas son las dos instancias. Cualquiera de las dos no le garantiza a Antofagasta que vaya a quedarse, porque claro, igual tiene un panorama difícil. Si tiene que jugar el partido y lo pierde, nada que hacer. Nada que hacer. Don Sergio Antonio Jerez. Como siempre, dependemos de la apelación. Eso. Después de esta segunda sala ya no hay más. No hay más apelaciones. Lo más alto que se puede llegar. Lo que resuelva la segunda sala es lo que se determina. Perfecto. Don Sergio Antonio Jerez en la presentación de los deportes del Ágora.net. Muchas gracias por este reporte. Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Aquí y ahora. 51 estaciones en todo el país. Las noticias que de verdad importan. Seguimos revisando las noticias. A esta hora hay que comentar que múltiples reacciones y peticiones han surgido en torno a la eventual visita del presidente Gabriel Boric a la región de la Araucanía, una zona azotada por la violencia rural, a propósito de distintas situaciones que hemos estado conociendo durante las últimas semanas. La multigremial Araucanía y parlamentarios de la zona pidieron al presidente Gabriel Boric reunirse con las víctimas de violencia en el marco de su eventual visita a la región durante esta semana. El presidente de los gremios productivos en la región, Patricio Santibáñez, indicó que la seguridad es un tema pendiente para el gobierno y expresó que lo que se vive en la Araucanía no ocurre en otras regiones. Ante este escenario, el presidente de la multigremial pidió al presidente Gabriel Boric implementar medidas concretas en materia de seguridad. Respecto a la visita del presidente Boric a la Araucanía, esperamos anuncios en materia de seguridad. Estimamos que aún es una situación pendiente que el gobierno debe mejorar. No es posible que ocurran atentados todas las semanas a trabajadores, a empresarios, a personas comunes. Eso no ocurre en ninguna otra parte del país. Por lo tanto, esperamos medidas concretas en esta materia. También entregó sus impresiones y expectativas el diputado independiente perteneciente a la bancada de republicanos, Stefan Schubert, quien acusó un abandono por parte del presidente Gabriel Boric y dijo que va a ser clave que el mandatario conozca la realidad de la Araucanía en terreno. Sentimos un abandono de su parte en la medida de que ha atendido a otras cosas, ha viajado al extranjero más de una oportunidad. Consideramos que eso es inaceptable y peor aún, se ha generado incluso una situación donde yo creo que incluso para él ya es más difícil venir, porque está en la expectativa que ha generado su ausencia, que cuando él venga yo creo que va a ser difícil cubrir las expectativas que todos tenemos respecto de las soluciones que esperamos pueda traer. También que él se entere en el lugar, eso es clave. Por su parte, desde la Democracia Cristiana, en conversación con Aquí y Ahora, el diputado René Zafirio señaló que lo más importante va a ser el discurso y medidas con que llegue el mandatario a la región de la Araucanía. Lo importante es cuál va a ser su discurso en la Araucanía, ¿cierto? ¿Cuál será el plan que él lleva? Nosotros estamos esperanzados, ¿cierto?, de que ojalá este viaje signifique poder intentar trabajar en los problemas que tenemos en la región. Solo decir, sí, que por supuesto que es importante que el presidente vaya, pero más importante aún es lo que vaya a hacer y cuál es el sentido del viaje. Según ha trascendido, la visita del mandatario se debería concretar durante esta semana y según ha trascendido también, desde hace ya varios días habría una avanzada mesa de trabajo allá en la zona. Todas las noticias, política, economía, salud, deportes y el mundo. Aquí y ahora. Vamos a hablar de materia económica. En el sector público, la mesa del sector justamente pide que en el reajuste de salarios dentro del presupuesto 2023 se considere el efecto de la inflación. Además, la mesa del sector público pide mejoras laborales dado el complejo escenario económico. El informe es de Miguel Núñez Malí. Efectivamente, Rodrigo, la propuesta apunta a un reajuste de remuneraciones que sea equivalente con el IPC, el índice de precios al consumidor anual, acumulado hasta diciembre del año 2021 y hasta noviembre de este año 2022, el que contempla un aumento del 12%. Además, están exigiendo también desde la ANF que en esta mesa de reajuste del sector público, para que se pueda incorporar en el presupuesto 2023 un ajuste del 3% real. Así lo confirmó en conversación con Aquí y Ahora el presidente justamente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, José Pérez.
El tema de reajuste, nosotros hemos puesto un principio histórico que es recuperar el poder adquisitivo. El IPC acumulado va sobre un 12%, la idea es que sea ese el piso mínimo, más el 3% real. Así es. Por su parte, también se adelantan desde la Comisión de Hacienda. El diputado Frank Sauerbaum ha señalado que es necesario hacer este ajuste justamente por inflación y espera que el gobierno demuestre disposición al diálogo. A nosotros nos han llegado muchas demandas separadamente, nos llegaron los diplomáticos, nos llegaron la gente que trabaja en el Ministerio de Agricultura y finalmente la ANEX los engloba a todos. Y efectivamente nosotros vemos que en el presupuesto no hay un reajuste de los salarios por inflación y eso provoca obviamente mucha preocupación. Yo no sé si el gobierno va a tener disposición a conversar, hasta el momento ha tenido poca. Nosotros creemos que por lo menos una parte de la inflación de este año, que va a ser casi el 13%, pudiera ir considerada para el próximo año y el próximo año volver a ajustarla por inflación. Y hace pocos instantes, desde el Ministerio de Hacienda han confirmado que para esta tarde, a partir de las 18:30 horas, tanto el jefe de las Finanzas Públicas, Mario Marcel, junto a la jefa del Trabajo, Janet Jara, se reunirán con la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales en el inicio de las negociaciones por el reajuste del sector público. Miguel Núñez Malío, aquí y ahora. Y con esta noticia de carácter económico nos despedimos. Hemos llegado al fin en la revisión de las noticias. Gracias por acompañarnos a través de las 51 estaciones de Inicia Radio, Radio Corporación, que hasta ahora se unen para llevar hasta ustedes las noticias más importantes de esta jornada. Gracias por acompañarnos también en el 15.2 y en el 15.3 y también en el 38.2 de la televisión digital de nuestras señales digitales. Recuerde que todos los contenidos están disponibles en el @veritascapitur y en aquiyahora.cl. Nos reencontramos más adelante. Dios mediante, que tengan muy buenas tardes. Las noticias que de verdad importan. Aquí y ahora. El informativo de Inicia Radio y Radio Corporación, producido por el equipo periodístico de Veritas Capitur.